La República Romana del siglo I a.C. era un estado al borde del precipicio. La grandeza de Roma, que una vez fue la envidia del mundo antiguo, ahora se tambaleaba bajo el peso de sus propias conquistas y ambiciones desmedidas. Décadas de conquistas habían traído consigo una inmensa riqueza, pero también corrupción y malestar social. Las victorias militares llenaron las arcas del Estado, pero también sembraron las semillas de la discordia. La desigualdad crecía, y con ella, el resentimiento de las clases bajas. La clase dominante tradicional, el Senado, estaba dividida por el faccionalismo y la ambición. Los senadores, en lugar de trabajar por el bien común, se enfrascaban en luchas internas, cada uno buscando su propio beneficio. Las alianzas se formaban y se rompían con la misma rapidez, y la estabilidad política se volvía cada vez más frágil. El pueblo llano, mientras tanto, estaba cada vez más desilusionado e inquieto. Las promesas de reformas y mejoras rara vez se cumplían, y la vida cotidiana se volvía más difícil. Las tensiones sociales aumentaban y las protestas se volvían más frecuentes y violentas. La maquinaria de gobierno, diseñada para una ciudad-estado más pequeña y sencilla, gemía bajo el peso del imperio. La burocracia se volvía cada vez más ineficiente y los funcionarios luchaban por mantener el control. La corrupción se extendía y la confianza en las instituciones se erosionaba. En medio de esta volatilidad, poderosos individuos saltaron a la fama, sus ambiciones entrelazadas con el destino de la República. Estos líderes, con su carisma y habilidades estratégicas, se convirtieron en figuras centrales en el drama político de Roma. Sus decisiones y acciones tendrían consecuencias duraderas. Eran hombres de inmenso talento y crueldad, impulsados por la sed de poder y gloria. Sus nombres resonarían a lo largo de los siglos, y sus legados serían objeto de debate y controversia. La historia los recordaría tanto por sus logros como por sus fallos. Sus nombres quedarían grabados para siempre en los anales de la historia. Mario, Sila, Craso, gigantes que ya habían dejado su sangrienta huella en la República. Cada uno de ellos, con sus propias ambiciones y métodos, había contribuido a la transformación de Roma, para bien o para mal. Pero incluso entre estos titanes, dos figuras destacaban: Cayo Julio César y Cneo Pompeyo Magno, César y Pompeyo. Su rivalidad, nacida de la ambición y las circunstancias, se convertiría en un enfrentamiento para la posteridad, una lucha que determinaría el destino de la propia Roma. Su rivalidad, nacida de la ambición y las circunstancias, se convertiría en un enfrentamiento para la posteridad, una lucha que determinaría el destino de la propia Roma. Ambos hombres, con sus propias visiones y estrategias, se enfrentarían en una serie de conflictos que cambiarían el curso de la historia. Los propios cimientos de la República, que ya se tambaleaban bajo el peso de sus propias contradicciones, se verían sacudidos hasta la médula. La estructura política y social de Roma estaba al borde del colapso, y el futuro era incierto. La suerte estaba a punto de echarse. En este momento crucial, las decisiones y acciones de unos pocos determinarían el destino de muchos. La historia de Roma estaba a punto de entrar en una nueva y tumultuosa fase. César y Pompeyo. Dos nombres que resonaban en toda la República Romana. Nombres que evocaban tanto admiración como temor. Dos nombres que resonaban en toda la República. En cada rincón de Roma, desde los mercados bulliciosos hasta los pasillos del Senado, sus nombres eran pronunciados con reverencia y cautela. Ambos eran genios militares. Sus nombres se susurraban con admiración y temor. César, conocido por su astucia y carisma, y Pompeyo, por su destreza en el campo de batalla. César, el astuto estratega, carismático y ambicioso, un maestro de la manipulación de hombres y de la política. Su habilidad para inspirar lealtad y su visión estratégica lo convirtieron en una figura formidable. Pompeyo, el célebre general, Magno, el Grande, su reputación forjada en los campos de batalla desde Hispania hasta Oriente. Su liderazgo y valentía eran legendarios, y su nombre era sinónimo de victoria. Al principio, habían sido aliados, unidos en el primer triunvirato, un inestable pacto de conveniencia con el inmensamente rico Marco Licinio Craso. Esta alianza, aunque frágil, les permitió consolidar su poder y controlar la política romana. Este triunvirato, una alianza nacida de la ambición y la necesidad, dominó la política romana durante un tiempo. Juntos, manipularon el Senado,
y se aseguraron de que sus intereses estuvieran siempre protegidos. Se repartieron el poder, compartiendo el botín de guerra y la influencia. Cada victoria en el campo de batalla fortalecía su posición y aumentaba su riqueza. Pero la alianza siempre fue incómoda. Las tensiones subyacentes y la desconfianza mutua nunca desaparecieron del todo. Cada uno de ellos tenía sus propias ambiciones y agendas. La ambición de estos hombres no podía ser contenida por mucho tiempo. Sus personalidades fuertes y sus deseos de poder absoluto los empujaban inevitablemente hacia el conflicto. Craso, buscando la gloria militar para estar a la altura de sus rivales, encontró su fin en las arenas de Partia. Su muerte no solo fue una tragedia personal, sino que también desestabilizó el delicado equilibrio de poder. Su muerte rompió el frágil equilibrio de poder, dejando a César y Pompeyo enfrentados a través de un abismo cada vez mayor. Sin Craso para mediar, las tensiones entre ellos se intensificaron rápidamente. El escenario estaba preparado para una confrontación que decidiría el destino de Roma. Las legiones se preparaban para la batalla, conscientes de que el futuro de la República estaba en juego. Dos titanes, antes unidos por una causa común, se erguían ahora como rivales, su rivalidad alimentada por agravios del pasado, maniobras políticas y la embriagadora atracción del poder absoluto. Cada uno veía al otro como el mayor obstáculo para su propia grandeza. La República, atrapada en medio, sería el premio final, la trágica víctima de su ambición. El destino de Roma pendía de un hilo, mientras sus ciudadanos observaban con temor y esperanza el desenlace de esta épica confrontación. El Senado, cada vez más receloso del creciente poder y popularidad de César, se alineó con Pompeyo. Emitieron un decreto fatídico. César debía renunciar al mando de sus legiones y regresar a Roma como ciudadano raso. Desafiar esta orden equivalía a traición, un acto de rebeldía contra la propia República. Para César, era un dilema imposible. Obedecer significaba renunciar a su poder duramente ganado, dejándose vulnerable a sus enemigos en el Senado. Negarse significaba la guerra civil, una perspectiva que lo llenaba de temor incluso a él. En el río Rubicón, la frontera entre la Galia e Italia, César dudó. Cruzarlo con sus legiones era un acto de guerra, un paso irreversible, pero la fortuna, al parecer, favorecía a los audaces. Con las palabras «Alea iacta est», la suerte está echada, César espoleó a su caballo hacia adelante, conduciendo a sus legiones a través del río y hacia el corazón del territorio romano. La República estaba ahora irrevocablemente dividida. No había vuelta atrás. César marchó sobre Roma, sus legiones barriendo toda resistencia. Pompeyo, cogido por sorpresa, huyó al sur, reuniendo sus fuerzas para la inevitable confrontación. El choque de titanes estaba cerca. Pompeyo, a pesar de su reputación como uno de los generales más hábiles de Roma, fue superado en las primeras etapas de la guerra civil. Su experiencia y astucia no fueron suficientes para contrarrestar la velocidad y la audacia de su adversario. El avance relámpago de César lo tomó por sorpresa. César, con su ejército bien entrenado y motivado, se movía con una rapidez que pocos podían igualar. Cada movimiento estaba calculado para desestabilizar a Pompeyo y sus fuerzas. Abandonó Roma, optando por reagruparse en Oriente, donde su reputación era más fuerte y podía recurrir a los recursos del vasto imperio de Roma. Oriente ofrecía no solo recursos materiales, sino también apoyo político y militar crucial para su causa. Fue una retirada estratégica, una táctica dilatoria diseñada para ganar tiempo y debilitar las fuerzas de César. Pompeyo sabía que enfrentarse directamente a César en ese momento sería un error fatal. Pompeyo planeaba formar un ejército masivo con las provincias orientales de Roma, un ejército que no solo sería numeroso, sino también bien equipado y entrenado. Un ejército que aplastaría a César por el mero peso de los números. Con cada día que pasaba, más soldados se unían a sus filas, aumentando su fuerza y moral. César, sin embargo, no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados y esperar. Sabía que la clave para la victoria era la acción continua y la presión constante sobre su enemigo. Persiguió a Pompeyo sin descanso, asegurándose la retaguardia sometiendo a los aliados de Pompeyo en Hispania y el norte de África. Cada victoria consolidaba su posición y debilitaba la de Pompeyo. César comprendía la importancia del impulso en la guerra.
Sabía que detenerse significaría darle a Pompeyo la oportunidad de recuperarse y contraatacar. Sabía que para derrotar a un oponente como Pompeyo, tenía que mantener la iniciativa, mantenerlo desequilibrado e impedirle utilizar plenamente sus ventajas. Cada movimiento de César estaba diseñado para mantener a Pompeyo en la defensiva, mantenerlo desequilibrado e impedirle utilizar plenamente sus ventajas. Pompeyo, aunque un general experimentado, se encontraba constantemente reaccionando a las maniobras de César. El mundo observaba y esperaba, conteniendo la respiración mientras estos dos titanes se rodeaban mutuamente, reuniendo sus fuerzas para el inevitable enfrentamiento final. La tensión era palpable, y cada movimiento era analizado por los observadores de todo el imperio, reuniendo sus fuerzas para el inevitable enfrentamiento final. Ambos generales sabían que el destino de la República Romana pendía de un hilo, y que solo uno de ellos saldría victorioso. El destino de la República Romana pendía de un hilo, suspendido entre las espadas enfrentadas de César y Pompeyo. La batalla que se avecinaba no solo decidiría el futuro de Roma, sino también el legado de estos dos grandes líderes.